Y si la mujer más difamada de la historia fue, en realidad, la figura central del cristianismo primitivo. Su nombre es conocido por todos, María Magdalena, un nombre que la historia oficial talló en nuestra mente con dos palabras: pecadora, prostituta arrepentida. Pero en los textos prohibidos, en los evangelios que fueron quemados y enterrados en las arenas del desierto, se le da otro título. Un título mucho más poderoso y para la iglesia primitiva mucho más peligroso: apóstol de los apóstoles. ¿Por qué una figura tan cercana a Jesús fue tan brutalmente desprestigiada? ¿Qué sabía ella que los otros apóstoles no sabían? ¿Y qué verdad oculta en su evangelio perdido hizo temblar los cimientos de la iglesia hasta el punto de necesitar borrar su legado? Esta noche, en el Testamento Perdido, no vamos a contar la historia que ya conocen. Vamos a leer las páginas que fueron arrancadas. Viajaremos a los primeros días del cristianismo para desenterrar el evangelio que lleva su nombre y revelar por qué la mujer que nos presentaron como una prostituta fue en realidad la heredera secreta de Jesús. Para entender la conspiración, primero debemos de construir la mentira. Y la mentira es esta: que María Magdalena era una prostituta. Busquen en los 4 evangelios canónicos, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Lean cada línea. En ningún lugar, ni una sola vez, se la describe con esa palabra. Entonces, ¿de dónde surge esta imagen tan poderosa? No nace de los textos originales, sino de una calculada decisión política siglos después. En el año 591, el Papa Gregorio I, conocido como Gregorio Magno, dio una serie de homilías que cambiarían la historia para siempre. En un movimiento audaz, fusionó a 3 mujeres distintas mencionadas en los evangelios en una sola figura ficticia. La primera, María de Magdala, de quien Jesús expulsó 7 demonios. La segunda, María de Betania, la hermana de Lázaro que ungió los pies de Jesús con perfume. Y la tercera, la más importante para la difamación, una mujer anónima, descrita en el Evangelio de Lucas como una pecadora, que también lavó los pies de Jesús con sus lágrimas. Gregorio, con su autoridad papal, declaró: aquella a quien Lucas llama la mujer pecadora, a quien Juan llama María de Betania, creemos que es la María de quien fueron expulsados 7 demonios. Con una sola frase, la seguidora más devota de Jesús fue oficialmente reescrita como una prostituta arrepentida. La calumnia había sido canonizada. ¿Pero por qué? ¿Por qué era tan necesario manchar su reputación? Porque su verdadera reputación era una amenaza directa al poder que se estaba consolidando en Roma. Durante siglos, la versión de Gregorio fue la única que el mundo conoció. Hasta que, en 1945, un campesino egipcio, buscando fertilizante cerca de la ciudad de Nag Hammadi, tropezó con una vasija de barro sellada. Dentro, encontró una biblioteca de textos antiguos, evangelios gnósticos, que habían sido enterrados durante 600 años para salvarlos de la destrucción ordenada por la Iglesia. Entre estos tesoros se encontraba el Evangelio de María, un texto escrito desde la perspectiva de la propia Magdalena, y lo que revela es asombroso. El Evangelio comienza después de la crucifixión. Los apóstoles están aterrorizados, llorando, inseguros de cómo continuar su misión. Es María quien se levanta, no como una seguidora, sino como una líder. Ella los consuela, les recuerda las enseñanzas de Jesús y crucialmente les transmite un conocimiento secreto, una gnosis, que Jesús le había revelado solo a ella. Pero es aquí donde estalla el conflicto. El apóstol Pedro, celoso y escandalizado, la confronta. En el texto Pedro dice: ¿acaso el Salvador habló con una mujer en privado sin que lo supiéramos? ¿Debemos todos volvernos y escucharla? ¿La prefirió él a nosotros? La tensión es palpable. No es solo un debate, es una lucha de poder.
Andrés, otro apóstol, se une a Pedro, diciendo que estas enseñanzas son extrañas. Es Leví quien defiende a María, diciendo: Pedro, siempre has sido un exaltado. Si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? El Evangelio de María nos muestra una líder espiritual con una conexión directa y privilegiada con Jesús, poseedora de una sabiduría superior que desafiaba la autoridad de los apóstoles masculinos. Otro texto, el Evangelio de Felipe, va más allá, describiéndola como la koinonos, la compañera, la consorte de Jesús, afirmando que él la amaba más que a todos los discípulos y solía besarla en la boca a menudo. La iglesia primitiva no solo se enfrentaba a una líder espiritual, se enfrentaba a la posible heredera del movimiento de Jesús. Imaginemos a Helena, una joven escriba en la vibrante y peligrosa Alejandría del año 367. En sus manos, bajo la luz parpadeante de una lámpara de aceite, sostiene un rollo de papiro recién copiado, el Evangelio de María. Sus dedos trazan las palabras que describen a una mujer como líder, como maestra, como la amada del Salvador. Para Helena, en un mundo donde las voces femeninas son sistemáticamente silenciadas, estas palabras son agua en el desierto, son un destello de poder divino femenino. Pero afuera, en las calles de la ciudad, el aire huele a humo. El obispo Atanasio ha emitido su edicto. Solo los 27 libros que él ha elegido formarán el Nuevo Testamento. Todos los demás, especialmente los textos gnósticos, son herejía, y la herejía se purga con fuego. Helena escucha los pasos de los monjes patrullando las calles, buscando textos prohibidos para alimentar las piras. Siente el papiro en sus manos. Es un tesoro y una sentencia de muerte. Debería enterrarlo en la arena y rezar para que alguien en el futuro lo encuentre. ¿O debería arrojarlo a su propio fuego para salvar su vida, convirtiéndose en cómplice del borrado de la historia? Su decisión es la de miles, y por eso, durante casi 2 milenios, reinó el silencio. La historia de Helena se repitió en todo el imperio. Miles de textos fueron convertidos en cenizas y sus voces silenciadas. Si crees que estas voces merecen ser escuchadas y que estas historias deben ser contadas, únete a nuestra excavación. Dale me gusta a este video para que más verdades prohibidas salgan a la luz y demuéstrale al algoritmo que la historia oculta importa. Ahora, las piezas están sobre la mesa y la imagen que forman es clara. La difamación de María Magdalena nunca fue sobre moralidad, nunca fue sobre sexo o pecado. Fue una guerra por el alma y la estructura del cristianismo. En los primeros siglos existían 2 visiones de la fe que chocaban violentamente. Por un lado, la facción petrina, liderada por Pedro. Su poder se basaba en la autoridad externa, en la jerarquía, en la sucesión apostólica. Una estructura piramidal, ordenada y exclusivamente masculina. La Iglesia como una institución. Por otro lado, la facción gnóstica, que tenía en María Magdalena a su máxima exponente. Su poder se basaba en la autoridad interna, en la revelación personal y directa con lo divino, la gnosis. Creían que el reino de Dios estaba dentro de cada individuo, hombre o mujer, y que no se necesitaba un sacerdote o un obispo como intermediario. Era una democracia espiritual contra una monarquía teocrática. Para que la facción de Pedro y la estructura institucional que se convertiría en la Iglesia Católica Romana pudiera sobrevivir y dominar, tenía que aniquilar a su competencia. Y para hacerlo, tenía que destruir la credibilidad de su líder más carismática. ¿Y cómo se desacredita a una mujer poderosa en una sociedad patriarcal? La herramienta más antigua y efectiva es el ataque a su moral sexual. Al etiquetarla como una prostituta, la despojaron de toda autoridad espiritual.
La transformaron de una maestra iluminada en una simple pecadora arrepentida, una figura pasiva cuya única función era demostrar el poder perdonador de la iglesia masculina. No solo borraron su historia, usurparon su poder. La historia de María Magdalena es mucho más que la historia de una mujer. Es el eco de la supresión de lo divino femenino en la espiritualidad occidental. Un arquetipo que antes era venerado en figuras como Isis en Egipto, Inanna en Sumeria o la Sofía de los propios gnósticos, fue sistemáticamente demonizado o domesticado. Nos enseña que la historia, como la religión, a menudo es escrita por los vencedores. Y las verdades más importantes son aquellas que se esconden en las páginas que fueron arrancadas, en las voces que fueron silenciadas y en los evangelios que fueron quemados. Pero la verdad, como una semilla enterrada en el desierto, tiene una forma de encontrar su camino de regreso a la luz. En el Testamento perdido, no solo leemos la historia, leemos las cicatrices que dejó. Hay incontables secretos esperando en las sombras. Suscríbete y acompáñanos en nuestro próximo viaje a lo prohibido, porque la verdad que nos contaron es solo el principio.